Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este encuentro sincrónico de hoy, martes 16 de enero de 2024, de su curso Condiciones de Trabajo uno, Higiene y Seguridad. Bueno, pues aquí lo que vamos a dar es continuidad y como lo hemos venido realizando en estos encuentros sincrónicos es poder desarrollar algún tema particular que les permita a ustedes profundizar, ahondar en algunos aspectos que estén asociados, estén relacionados con el contenido también que ustedes encuentran en las disponible en la plataforma de Canvas, que es esa principal fuente de información y sobre la cual pues durante estas últimas semanas, ya en este último eje, pues ustedes han venido explorando, han venido interactuando, han venido leyendo y que les ha permitido pues de esta forma alcanzar algunos conceptos, algunas definiciones claves e importantes asociadas con el cumplimiento del objetivo de este curso. La semana anterior, pues estuvimos retomando nuevamente después del receso de final de año, recalcando pues algunas acciones, algunas actividades, algunos pasos que corresponden, pues en este caso ya pues al proceso final del curso, como por otro lado pues, explicando también la última actividad, la actividad del eje número 4 que pues esta tiene fecha de entrega para este 15 de febrero de 2024 también. Dentro de los puntos que habíamos mencionado en la semana anterior, pues tenía que ver uno con la guía técnica 45, sobre la cual pues les había solicitado que tuvieran la oportunidad de verla previamente, de poder ustedes para estos próximos encuentros tener una base respecto a lo que refiere en este caso el contenido de esta guía técnica 45, siendo pues esta un instrumento muy importante en lo que respecta para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, especialmente pues para aquellos que se van a dedicar a la administración de los sistemas de gestión, ¿no? Que van a estar como, pues por un lado, como responsables de los sistemas de gestión o como asesores o consultores en la implementación de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Mm, De preámbulo, pues habíamos mencionado que la guía técnica 45 pues es una metodología que fue diseñada o desarrollada en este caso por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas en Colombia, el ICONTEC, y que se basa o este instrumento pues se basa para que se acople a lo que respecta en cuanto a los sistemas de gestión en seguridad y salud, que especialmente pues los que estaban contemplados para la ISO 45000, bueno, la ISO, las OSAS 18000 en uno en su momento, pero hoy actualmente las, las ISO 45001 para de esta forma pues dar cumplimiento a esa parte de ese sistema de gestión. Entonces, hoy pues estaremos hablando de eso, tendremos un par de encuentros asociados con esta metodología, entendiendo que pues es un poco extensa, es extensa, pero también entendiendo la importancia y la relevancia que tiene para ustedes como futuros especialistas en gerencia en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este más los próximos encuentros estaremos centrados en lo que tiene que ver con esta guía técnica 45. Voy a utilizar igual pues, la semana anterior les había enviado el enlace pues para que la pudieran descargar. Voy a utilizar la que es la información que está disponible en este caso de esta guía para poder hablar o poder, en este caso, pues referirnos a esta guía técnica 45. Aquí pues yo ya previamente pues la tenía, la tenía dispuesta, la tenía ya lista pues para hablar en este caso de cómo cuáles son los pasos o cuáles son los procesos que se siguen o las etapas que se siguen dentro de la implementación de la guía. En general, pues de forma
o anteriormente a este paso pues, de explicar qué es la metodología de la GTC 45 y cinco y la matriz de peligros, pues ustedes dentro de la guía pudieron encontrar que pues vienen unas definiciones que se utilizan o que en este caso pues están relacionadas dentro de la guía técnica que tienen que ver con nivel de probabilidad de consecuencia, etcétera, una serie de un glosario que en este caso pues, se utiliza o que permite de esta forma, pues dentro del desarrollo mismo de la metodología, pues entender algunos conceptos, conocer algunos conceptos, que los cuales algunos son básicos dentro de la implementación de esta, de esta metodología. Recordemos que en sí creo que he sido muy enfático y en varias oportunidades les he mencionado que la función principal, el rol principal em, o la gestión principal del especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo es identificar los peligros, es decir, que dentro de los procesos, dentro de las labores, dentro de las actividades laborales, dentro de la ejecución de las actividades en cualquier lugar de trabajo, sin importar el número de trabajadores, el sector económico o la actividad, es identificar esos peligros. Recordemos que la definición de peligro es la fuente o potencial de daño, lesión o enfermedad, ¿sí? En los trabajadores o que también puede traer como consecuencia daños en los bienes y las instalaciones. Eso es un peligro, esa fuente potencial de daño, esa fuente potencial de lesión y que en este caso, entendiendo que el especialista en gerencia en seguridad, su función es la de gestionar precisamente, gerenciar esos peligros para que de esta forma se pueda evitar, se pueda controlar, reducir las probabilidades de que se generen accidentes o enfermedades laborales. Entonces, cuando se habla de la matriz de peligros, estamos hablando de ese instrumento que permite la recolección de información, el análisis de los procesos, de las actividades, en los lugares de trabajo, de las personas, de la ejecución de las actividades y, e identificar cuáles son los peligros asociados, cuáles son los peligros relacionados en esos ambientes laborales y que pueden traer como consecuencia accidentes y enfermedades, para que posteriormente se pueda determinar cuál es ese nivel de riesgo, es decir, cuál es la probabilidad de que se presente el accidente o la enfermedad cuando el trabajador o los trabajadores se exponen a los peligros y por último, determinar cuáles son las medidas de intervención o cuáles son las medidas de prevención o las acciones que van a permitir de esta forma mitigar en lo posible o el objetivo fundamental, eliminar esas probabilidades pero también administrarlas, es decir, reducir esas probabilidades, esas probabilidades de que se presenten esos accidentes y esas enfermedades. Entonces, a eso es lo que refiere en general cuando se habla de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos. Ahora, cuando ustedes, quizás pues para aquellos que no tengan o no estén familiarizados con las matrices de peligros o que no estén familiarizados en este caso pues con esta GTC 45, eh, lo que les podría yo decir a ustedes es esa guía o esta guía es la, el suministro de información o es la fuente de información que en este caso, pues a usted como especialista le va a permitir determinar qué acciones seguir, o sea, ya gerenciar la seguridad y salud. Usted en un ambiente de trabajo, lo primero que tiene que hacer es conocer cuáles son los peligros a los que se enfrentan los trabajadores, a los que se enfrentan los peligros que se asocian a los procesos o las actividades laborales, que pues su función es la de prevenir.
prevenir esas consecuencias. Entonces, para poder prevenir, pues primero, suena pues quizás un poco muy lógico, pues es saber de qué se puede accidentar o qué se pueden enfermar los trabajadores. Y de ahí parten, pues lo que tanto en los contenidos de la plataforma como en lo que hemos revisado en los encuentros sincrónicos, la tabla de clasificación de los peligros de seguridad industrial y los peligros de higiene, los peligros que dan origen a accidentes de trabajo y los peligros que dan origen a las enfermedades laborales. Y a partir de conocer esos peligros, de saber de qué se puede accidentar, de qué se puede enfermar el trabajador, pues entonces determinar qué tan probable que es el evaluar el riesgo, qué tan probable es que se pueda accidentar o enfermar el trabajador e intervenir o establecer las acciones de intervención, proponer esas acciones de intervención. Entonces, eso es la matriz de peligros y que legalmente, o sea, ya entrémonos desde el campo normativo, está contemplado a través del decreto 1072 de 2015 que todos los empleadores están obligados en elaborar o en realizar una matriz de identificación de peligros. Es decir, que esto desde el campo legal, desde el campo normativo es obligatorio. Cualquier empresa, sin importar el tamaño, sin importar la actividad económica, sin importar el tipo de actividad que realice o las actividades que se ejecuten, debe tener esta o está obligado, de acuerdo al decreto 1072 de 2015, en que se, eh, se cuente con esta matriz de identificación de peligros. Entonces, esto desde el campo normativo, desde el punto de vista normativo también. Ahora, antes de hablar sobre los aspectos que se deben tener en cuenta, pues o de hablarlo de forma general sobre estos aspectos que se deben tener en cuenta para esa identificación de peligros, que pues hay algunos elementos, perdón, creo que hay alguien que está solicitando el ingreso. Permítame un segundo. Bueno, entonces antes de entrar en esto, de estos aspectos, es importante también considerar que dentro de lo que respecta a las matrices o una orientación muy importante que sea la mayoría de las veces cuando algunos de ustedes ya posterior de que ya han finalizado su especialización, pues preguntan, dicen, oiga, profe, ¿cuál es esa primera tarea que yo debo realizar? O sea, yo ya estoy al frente de un sistema de gestión, ¿qué es lo primero que yo debo realizar? Esta es la primera tarea que usted tiene que hacer. O sea, elaborar si no está o no es elaborado, es decir, usted ingresa a un lugar de trabajo como el especialista en gerencia en seguridad, pues la primera tarea que tiene que es indagar si se cuenta con una matriz de identificación de peligros. Si no se cuenta, pues esa es una de las principales tareas que usted tiene que realizar. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esa matriz es recopilar toda la información necesaria que incluye esa identificación, es poder determinar con base en cada proceso, con base en cada tarea que se ejecuta en la empresa, cuáles son los peligros a los que se enfrentan los trabajadores, ¿de acuerdo? Para que eso, pues, posteriormente le sirva a usted de insumo, le sirva a usted de fuente de información para poder desarrollar los planes y las acciones. Ahí ya se incluyen todo lo que tiene que ver con los programas de seguridad o los planes, el programa de inspecciones, el programa de señalización, los exámenes médicos ocupacionales, la formación, la capacitación, el programa de formación y capacitación, etcétera, que precisamente se derivan de esta identificación de peligros y que se derivan precisamente de esta matriz como ese insumo importante. ¿De acuerdo? Entonces, desde el punto de vista normativo, obligatorio para todos los empleadores y en este caso, pues hace parte eh, de ese requerimiento normativo obligatorio para cualquier empleador. Em, que es entrando ya en algunos aspectos relevantes de lo que tiene que ver con elaborar esta matriz, pues tiene que ver con quién es el que debe o quiénes son los que deben elaborar esta matriz de identificación de peligros. Cuando nosotros hablamos de la identificación de peligros, pues quien
asesora o quien lleva en este caso el liderazgo, la batuta de la elaboración de esta matriz, pues es el especialista en gerencia en seguridad y salud, entendiéndose que pues es el especialista, es el que conoce o es el que sabe pues de este, tiene el conocimiento técnico respecto pues a esta elaboración de esta matriz. Pero sumado a eso, pues tiene que incluirse también, por ejemplo, pues al jefe del área o el responsable del área o de las diferentes áreas dentro de la organización, como también a los trabajadores e incluso pues lo incluye dentro del decreto 1072 los miembros del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o en el caso de que pues supere los 10 trabajadores, pues el comité paritario, cuando son menos de 10 trabajadores, entonces en este caso pues corresponde a la persona designada o quien se haya asignado pues en este caso para ese rol o esa función. Entonces, es un equipo multidisciplinario, es un equipo de personas, o un número de personas que para, en este caso, pues lo que se determina es poder lograr o recopilar esa información para de esta forma, pues analizar en cada uno de los puestos de trabajo o las áreas de trabajo, los peligros que se exponen los trabajadores. En este caso, pues también pues, el especialista en gerencia es el especialista pues, en lo que tiene que ver con los peligros, pero quien conoce la tarea, quien realiza la tarea es el trabajador, es decir, ese trabajador que ejecuta la labor, que ejecuta la acción, pues es el responsable de la actividad o es el responsable del cumplimiento de la o es el quien conoce cómo se ejecuta la actividad. Entonces, él también pues debe participar o participa dentro de ese proceso de la identificación de los peligros. Entonces, eso pues teniendo en consideración sobre esos aspectos. ¿Y qué se debe hacer? O voy a ir un poco para irlos como, para que no sea como tan o para facilitar un poco, pues, en lo que tiene que ver con esta parte de esta guía, pues, a la larga, cuando uno habla de la matriz de identificación de peligros, todo se reduce a esto. Permítame un segundo, voy hasta el formato final, ¿sí? Aquí la guía explica, tiene un detallado de cómo se elabora, de cuáles son los pasos, cuáles son las acciones que se deben seguir, pero al final, perdón que estoy buscando aquí este formato. Todo se reduce o todo termina reduciéndose, pues es que creo que es que tomo la matriz donde no tiene precisamente el formato, carambas. Aquí está, sí. Todo se reduce a esto. Perdón, aquí la voy a ampliar un segundito. Todo se reduce a este formato, ¿sí? Todo se reduce, cuando uno habla de matriz de identificación de peligros, pues se reduce a esto, es decir, se reduce a la información que se recopila o que se registra, en este caso, en un formato que permita, de esta forma, entendiendo cómo es necesario evaluar cuáles los peligros a los que se exponen los trabajadores, pues es aquí donde se registra todo eso, cuál es el. Ahora pues vamos a hablar un poco del proceso, la zona, el lugar, las actividades, las tareas, etcétera, pero es donde se recopila la información del análisis de los peligros a los que se exponen los trabajadores. Es decir, cuando uno habla de matriz de peligros, pues eh, la parte en general del documento de la GTC 45 habla de cómo se debe elaborar, qué son los aspectos que deben tenerse en cuenta, pero como producto, como resultado de ese análisis, como producto de esa identificación de peligros, pues el producto final es esto, este formato, que en donde, por ejemplo, quizás para aterrizarlo un poco más, si nos ponemos piensen ustedes incluso en su propio trabajo, piensen en el rol que ustedes desarrollan o en la función que ustedes realizan en el sitio de trabajo, en su empresa. Entonces, no sé, piensen en su cargo, el cargo que ustedes tienen. Entonces, cuando digo que todo se reduce a eso, es que el cargo que ustedes tienen, por ejemplo, el empleador de ustedes, el nuestro, el mío, en este caso también, mi empleador, debe tener un documento, una matriz, en donde tenga identificado cuáles son los peligros a los que yo me expongo, en este caso yo como docente.
decir, uno por requerimiento legal, el requisito legal, pues lo está contemplado y así, es así y así y así está contemplado aquí dentro de la universidad. Esto, dentro de la matriz de peligros, pues está el cargo de docente, está el cargo de docente virtual. Y dentro de ese cargo de docente virtual, pues entonces hay unos peligros a los cuales estoy expuesto. En este caso, pues están desde el punto de vista, uno, pues, por ejemplo, el biomecánico, lo que tiene que ver con la parte de mi postura, estar en el sitio de trabajo, la postura estática o la postura sedente, dependiendo pues el tiempo que permanezca sentado, voy a estar interactuando con una plataforma, estoy interactuando con ustedes, tengo un riesgo psicosocial que está asociado con el estrés, tengo un riesgo de las condiciones propias del sitio de trabajo, en este caso que pueden ser también de instalaciones eléctricas, el tema de iluminación, el tema de temperatura, etcétera. Entonces, esos peligros que tienen ese potencial de causarme a mí como empleado, como docente, un accidente o una enfermedad laboral. ¿De acuerdo? Entonces piensen en ustedes en su cargo, en su función. Ustedes también tienen unas funciones y están expuestos también a peligros. Entonces, en sus empresas debe existir, o en este caso, un movimiento normativo, debe existir esa matriz que identifique en su caso, en su cargo, en el caso en el mío existe en su cargo, cuáles son los peligros a los que usted se expone, cuáles son a lo que está expuesto durante la ejecución de su trabajo, durante la ejecución de su labor. Y eso se resume aquí, o no tanto se resume, sino se sintetiza o se plasma en este formato. Entonces, por eso es que si piensan en su labor en la que realizan, pues entonces aquí debe aparecer en esta parte desde el proceso, la zona del lugar, pues debe escribir de dónde usted pertenece. Por ejemplo, pues en el caso mío, pues el proceso pues puede ser el proceso administrativo, la zona del lugar, pues si estoy en las instalaciones de la universidad, pues entonces el edificio de posgrados, la actividades que yo realizo, pues entonces formación virtual, la tarea, en este caso, pues voy a tener algunas tareas, pues, como por ejemplo, que es la de realizar los encuentros sincrónicos. Entonces, en este caso, pues realizar el encuentro sincrónico. Si es una rutinaria o no es rutinaria, sí, es una actividad que realizo de forma frecuente durante la semana, durante la jornada laboral, más que la semana, es durante la jornada laboral. Y aquí empiezo a registrar, a identificar esos peligros que me expongo yo como trabajador en la ejecución de esa labor. Entonces, aquí empiezo, entonces algunos de ustedes quizás voy a ir enlazando varias acciones antes de ir yendo, pues para poderlos a ustedes que puedan intercalar como esos pasos básicos que se tienen que ver con esa identificación de estos peligros. Entonces, cuando yo hago, entonces ya yo como docente, entonces ya en la tarea que yo hago, por ejemplo, en esta parte de los encuentros sincrónicos, pues voy a estar expuesto a unos peligros. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero entonces, eh, ¿cuáles son esos peligros? Recordémonos que pues ya primero por, por lo que ustedes han interactuado dentro de la información, en las cartillas están contenidas los peligros, el riesgo eléctrico, el riesgo mecánico, eso hablando de los de accidentes de trabajo, el locativo, etcétera. Pero aquí dentro de esta guía, pues hay una tabla de peligros que es esta. ¿De acuerdo? Que esta es la tabla de peligros que propone esta guía, que propone esta metodología y que son esos peligros laborales a los que podría estar expuesto un trabajador o los que se puede exponer un trabajador durante su ejecución de su trabajo. Estos son fijos, o sea, estos son los peligros que en este caso pues trae la, 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 la guía. Su trabajo o mi trabajo también como responsable de seguridad y salud dentro de la parte si voy a elaborar una matriz, mi trabajo o su trabajo como especialista es que vaya por cada uno de estos peligros y relacione en el sitio de trabajo si estos peligros está expuesto el trabajador. Entonces, lo primero es que usted lo haga de forma sistemática, es decir, porque algunos dicen, no, pues
bueno, yo me acuerdo que en algún momento, pues cuando estuve haciendo la especialización, hablábamos de riesgo mecánico, de temperaturas, o hablábamos de biomecánico, etcétera. Entonces son esos los peligros que yo me acuerdo que pues es los que se expone el trabajador. No, por eso es una metodología y es sistemática. O sea, aquí no se queda, no puede quedarse nada ni al azar, ni tampoco que quede al libre criterio o albedrío del especialista, ¿de acuerdo? Es decir, usted como especialista en esta tabla, pues tiene que ir uno por uno a determinar si ese trabajador está expuesto a eso. Recordemos que cada uno de los peligros se derivan también hay unas variaciones de ese peligro. Por ejemplo, es cuando hablamos de biológicos, se habla de los virus, de las bacterias, de los hongos, de las riquecias, parásitos, picaduras, y en ese orden, pues usted lo que tiene que empezar es a barrer cada uno de esos peligros. Entonces, si hacen hagan el ejercicio, en este caso mental, o revisen usted ya dentro de su puesto de trabajo si usted está expuesto a riesgo biológico. Piense en su trabajo, piense en su labor. ¿Está expuesto a riesgo biológico? ¿Está expuesto a virus? ¿Está expuesto a bacterias? ¿Está expuesto a hongos? ¿Está expuesto a riquecias, a parásitos, a picaduras de animales, de insectos, a mordeduras? ¿O está expuesto a fluidos y excrementos? Si la respuesta es sí, entonces ese es un peligro al cual usted está expuesto en su sitio de trabajo. Y que en la medida que yo identifico, pues entonces empiezo o posteriormente plasmo, ¿sí? Incluyo dentro de la matriz. Si usted piensa en su trabajo, piensa en su área, entonces la actividad que usted realiza, pues aquí ya identificó un peligro. Si la respuesta suya es que sí está expuesto a riesgo biológico, pues entonces aquí va a aparecer riesgo biológico. Clasificación, riesgo biológico. ¿A qué? Supongamos que usted está en el sector salud. Resulta que puede ser de que, por ejemplo, puede estar expuesto a los fluidos o a los excrementos, ¿sí? En este caso, porque pues usted está quizás en el área asistencial o puede estar en el área asistencial. Entonces, muy seguramente, pues ese es un peligro al que usted se expone. Otro peligro, pues puede ser a virus. Pues, normalmente las instituciones de salud también entendiendo, o si es desde el área de salud, pues este también es otro de los peligros a los cuales se expone. Entonces, en la medida que usted identifique el número de peligros, de acuerdo a esa clasificación, son los que se van a ir plasmando, se van a ir incluyendo uno por uno. Entonces, aquí puede aparecer mecánico. El primero puede ser fluidos o excrementos. Entonces aquí debe aparecer la clasificación biológico, la descripción, en este caso, pues el contacto, o puede ser el contacto por fluidos o excrementos, en este caso por causa o por la manipulación, en este caso de material biológico, por ejemplo, o en algún tipo de secreción, etcétera, que pues usted pueda verse en este caso expuesto. Entonces aquí es lo que realiza uno en la parte del peligro y la clasificación y la descripción. Y así, pues por cada uno de los peligros y las variaciones que tienen los peligros. Después de que usted hace el barrido de la parte biológica, pues entonces se va al físico, se va a los diferentes peligros que están en el físico: ruido, iluminación, vibración, temperaturas, presión atmosférica, radiación ionizante, no ionizante, etcétera. Entonces, en este momento piensa en su labor. ¿Está expuesto usted a ruido? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, entonces ese es un peligro que debe usted analizar, que primero ya lo identificó y debe empezar a analizar para determinar su nivel de riesgo y como tal, pues establecer el control. ¿Está expuesta a iluminación? Aquí dice luz visible por exceso o deficiencia. Si la respuesta es sí, es otro peligro al que usted está expuesto. ¿Está expuesto a vibraciones de cuerpo entero, segmentada? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces no es un peligro al que usted está expuesto. Si en su sitio de trabajo está expuesto a temperaturas, calor o frío, la respuesta es no, pues en este caso no es un peligro. Si es presión atmosférica, por normal o ajustada, en este caso, pues presiones que puede ser en algunos casos, ¿cuáles pueden ser? Pues las que se derivan, por ejemplo, de algunas labores, como pues puede ser un piloto de avión, que en este caso, pues por la parte de las presiones, un buzo que tiene que sumergirse o hacer una inmersión. Eso, dentro de esas como esas actividades que pueden tener este tipo de presión atmosférica como peligro. Si la respuesta es no, pues entonces no es un peligro. Y entonces fíjense que
que la tarea o el ejercicio es que usted vaya por cada una, junto con el equipo que acabamos de mencionar o que yo les mencionaba que se debe integrar, pues empezar a ir al sitio de trabajo, al lugar de trabajo, empezar a identificar esos peligros a los que se expone el trabajador. La tarea sí o sí, siempre, que es la recomendación fundamental, la tarea siempre, sí o sí, usted tiene que hacer todo el barrido de los peligros, los tiene que hacer todos. ¿Por qué razón? Porque usted no puede dejar de analizar o de determinar si el trabajador está expuesto a un peligro o no. Es decir, por ejemplo, si por la razón que sea, pues usted se fue al sitio de trabajo con el equipo o las personas que se asignaron para la elaboración de la matriz, se va al sitio de trabajo, pues resulta que pues usted pues no llevó como la información o no tiene como la forma sistemática de hacer la identificación y se va al sitio de trabajo. Dice, bueno, vamos a identificar medianamente pues desde su conocimiento, desde lo que ha adquirido esa parte, pues puede empezar a hacerlo, pero resulta que dejó de identificar el ruido, o sea, por las razones que sea, se le olvidó o no lo contempló o en fin, pues resulta que pues cuando usted elabora la matriz de peligros y pues no tiene identificado ese peligro, pues resulta que usted no lo va a controlar, pues si no lo identifica, pues de entrada pues no va a poder determinar si realmente pues es un peligro de un nivel importante para el trabajador o los trabajadores, un nivel de riesgo alto o para el trabajador o los trabajadores y por ende pues no determinar los controles. ¿Qué consecuencias puede traer? Pues que como no se tomaron acciones, no se tomaron controles, pues él o los trabajadores que estaban expuestos, pues puede presentarse una enfermedad laboral, puede tener una pérdida de la capacidad auditiva. Y cuando ya el trabajador tiene la pérdida de la capacidad auditiva, pues entonces, pues ya siendo como enfermedad laboral, pues ahí ya entran unas responsabilidades desde el punto de vista tanto para los empleadores como los diferentes actores, la ARL y hasta el mismo trabajador. ¿De acuerdo? Que esto también puede tener implicaciones desde el punto de vista legal y desde el punto de vista económico para las partes, entendiendo también pues que lo primero pues es el trabajador que se ve afectado. Entonces, de ahí la relevancia o esa importancia de que se haga de forma muy sistemática, de que se haga de forma muy concatenada, es decir, que se asegure usted de que haga ese barrido de todos los peligros. No, no, no necesariamente en el puesto de trabajo usted va a estar expuesto a todos los peligros. O sea, por eso es que lo pongo en situación de su propio cargo. O sea, quizás usted no pueda estar expuesto a ruido todo el tiempo o va a estar expuesto a ruido, pues en este caso, pues no es un peligro al que usted estaría expuesto, pero sí es obligatorio, sí se hace necesario que cuando se vaya a hacer ese análisis, se contemple si el trabajador o no está expuesto o no a ese peligro. Y esta tabla, que es pues yo siempre recomiendo que cuando usted vaya a hacer ese ejercicio de identificación de peligros, pues la tenga a la mano. Sí, que tenga a la mano esta información, porque pues no está bien que uno pues, lo deje a simplemente pues a la memoria o quizás a acordarme, porque pues, pues requerirá usted un esfuerzo adicional, pues, o algunas veces pues nos falla la memoria o perdemos detalles sobre algunos aspectos y pues eso en este caso no es válido, porque estamos hablando de la vida y la seguridad de los trabajadores, ¿de acuerdo? Y las implicaciones tanto en la salud, pues como tanto desde el punto de vista legal y como desde el punto de vista económico que pueda traer esa tenga esa implicación, esa responsabilidad que usted tiene como especialista frente a eso tan importante que pues es la salud de los trabajadores, preservar y conservar la salud de los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, pues en la medida que usted avanza sobre esa identificación de esos peligros, utilizando pues este tipo de herramienta, este tipo de información, pues entonces usted puede ya ir haciendo el diligenciamiento de la matriz de peligro. Pues al final lo que lleva a uno eso, pues no es necesariamente y digamos que pues a medida que usted va recopilando la información, pues no es que usted es decir, se va al sitio de trabajo y empieza a identificar, sino usted recopila la información. Después de que recopile la información, es que ahí sí empieza a sentarse a
elaborar esta matriz de peligros, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahora, con lo que hemos revisado. No, señor, por mi parte no. Bueno, ok, listo. Mm, entonces, un poco dentro de ese preámbulo, me vuelvo nuevamente como a lo que habíamos iniciado en cuanto a, a los pasos. Entonces, eh, lo primero, pues el definir el instrumento, pues ya hablábamos que es este instrumento, la GTC 45. ¿Por qué se habla de la GTC 45? ¿Por qué se habla de definir el instrumento? La GTC 45 no es la única metodología que existe en lo que respecta a la seguridad y la salud para hacer esta identificación de peligros. Existen otras metodologías que también, pero parten del mismo principio, parten de las mismas bases. Por ejemplo, las administradoras de riesgos laborales tienen su propia metodología. Es decir, en este caso, pues puede usted, o dependiendo pues del análisis que usted también realice, porque usted como especialista, la recomendación es que busque cuál es la metodología que mejor se adapte o que mejor le permita hacer este ejercicio de identificación, evaluación y control, porque pues va a depender hay algunas muy especializadas. Por ejemplo, si usted está en el sector hidrocarburos, existe una metodología que se llama el Risk Analysis Management o el RAM, que normalmente se conoce así como la metodología RAM, que es parte casi del mismo principio, todas tienen casi el mismo principio, pero tienen otros lineamientos tanto para la identificación como la evaluación de los peligros, y que está más enfocada a este tipo de sectores, pues en el sector de los hidrocarburos. Hay otras metodologías como que pues, se utilizan también dentro de la identificación, o que están asociadas más a la parte de los procesos, especialmente lo que tiene que ver con la industria. Entonces está el HACCP, que es el acrónimo del Hazardous Operation, o está también la metodología del hazard, que también es identificación de peligros. Hay otra que es, por ejemplo, el método FIND, que esta es una metodología que también en la cual se basa la mayoría de las metodologías para hacer este tipo de evaluaciones, etcétera. Entonces existen diferentes metodologías o existen otras metodologías. En este caso les queda pues de que ustedes las puedan consultar, que también las conozcan, las que acabo de mencionar, para que ustedes también las conozcan. Esta GTC 45, porque pues es la más cotidiana, la que más frecuentemente se utiliza, y es una metodología que está diseñada aquí en Colombia, que es una guía que está aquí en Colombia. Hay varias personas, varios especialistas o varios en el medio que son detractores, por ejemplo, de la metodología, pues algunos dentro del aspecto técnico, y tienen que ver con que pues no están de acuerdo en que cómo se evalúan los peligros que dan origen a los de accidente, a los de enfermedad. O sea, que no tiene como esa consistencia técnica para poder realmente poder diferenciar entre uno y entre otro. Etcétera. Pero pues su labor como especialista es, primero, pues sí o sí la tiene que conocer muy bien y la tiene que manejar muy bien, eso sí, sí o sí. Pero también debe conocer otros tipos de metodologías para que usted tenga esa capacidad de análisis y de elección para poder determinar cuál es ese instrumento, cuál es esa metodología que mejor le va a permitir a usted hacer esa labor tan fundamental, tan importante como es la identificar los peligros y valorar y evaluar el nivel de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, eso dependerá del sector en el que usted esté, el sector económico, la actividad, la industria, qué tan peligroso es, si existen otras metodologías ya a nivel global, no solo nacional, sino global, que son más especializadas, que le permiten hacer mejores ejercicios. Entonces usted ya decide o decidirá en este caso, pues para poderla llevar a cabo.
¿de acuerdo? Entonces, dentro de esa definición del instrumento, pues está ese análisis que usted realiza. Ya en este caso, pues si el análisis determinó que pues, la GTC 45 es esa que usted va a llevar a cabo, pues entonces es o el equipo o en general la organización decide, pues entonces sobre eso se lleva a cabo. Em, otra de como el segundo paso es clasificar los procesos y las actividades y las tareas. ¿Esto qué significa? Que el, el, la, el elaborar esta matriz de identificación de peligros es muy dispendioso, o sea, requiere de bastante trabajo, de bastante recopilación de información, porque pues también va a depender del tamaño de la empresa, va a depender también del número de los trabajadores, de la complejidad, del nivel de riesgo y de la misma forma pues va a ser el tamaño de la información o la cantidad de información. Es decir, pues supongamos una empresa de 2.000 empleados con muchos procesos, que con un nivel de riesgo alto, pues por ende, cuando pues uno habla de un tamaño de esa organización, pues los procesos, las áreas, las actividades, pues son muchas y su labor es identificar cada una de esas tareas, cada uno de esos procesos o cada uno de esos roles o funciones, dependiendo como se haya planteado. Si es por áreas, pues si la organización son 10 áreas o 20 áreas, pues en cada área pues hay que ir a hacer esa identificación de peligros y en cada una de esas áreas habrán personas a trabajadores. En cada uno de esos trabajadores, algunos realizarán algunas actividades comunes y otras realizarán algunas actividades que no son comunes, que son específicas. ¿Las debo o no las debo incluir dentro del análisis? Por supuesto que sí. Entonces, por eso es que se puede convertir o se hace tan extensa o tan extensiva la información. Pero eso no implica o no determina de que no la pueda hacer o no la deba hacer. O sea, sí o sí la tiene que hacer porque pues ese es el instrumento, la información que le va a permitir a usted hacer el gerencionamiento de la seguridad y de la salud. Por ende, es necesario. Habrá quizás algunas organizaciones o empresas que son 50 personas, pues entonces pues, no va a ser tan complejo. Son dos o tres áreas, un área de operación o un área administrativa. Los cargos y las funciones pues van a ser, no van a ser tan no van a ser tan extensas. Entonces, pues de eso, pues va a depender también el tamaño de la información o la cantidad de información que pueda derivarse de eso. Pero sí o sí se deben analizar todos, e identificar en todas las áreas, en todos los procesos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, usted debe tener contar con con un mapa de procesos o todas las organizaciones normalmente cuentan con un mapa de procesos o cuentan con una organización, o sea, o hay un organigrama o existen o en general organigramas dentro de las organizaciones. Entonces usted debe tomar ese organigrama o debe tomar ese mapa de procesos para poder entonces conocer muy bien pues cuáles son las áreas, cuáles son las actividades, las tareas que están dentro de la organización para antes de empezar a irse a los sitios, a los lugares de trabajo. Entonces, previamente tiene que conocer cuáles son las áreas, previamente tienen que conocer cuáles son las actividades, cuáles son los procesos, cuántas personas hay, y cuántas personas hay por cada uno de los procesos, los turnos de trabajo, si se trabajan turnos o no se trabajan turnos, la jornada laboral, si esa jornada laboral aplica a toda la organización o existen diferentes jornadas laborales, porque pues no es lo mismo los peligros que pueden estar expuesto un trabajador en turno de 6 a 2 de la tarde a un trabajador que realiza el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, fíjense cómo puede llegar a variar esos peligros. Entonces, de eso mismo también pues va a depender que usted al momento de identificar los peligros, pues entonces tenga en cuenta esa información o analice esa información para esa matriz de peligros. Em, los turnos de trabajo, el tipo de contrato, los roles y las funciones, las áreas productivas, las áreas operativas, las áreas administrativas, los lugares, los almacenes, las plantas eléctricas, los parqueaderos, las áreas de almacenamiento, las áreas de bodega, las áreas de almacenamiento de sustancias químicas, de combustibles, etcétera. Todos esos
todos esos procesos y toda esa información y todas esas actividades que al momento de usted ir a hacer esa identificación junto con el equipo, pues le permita ya previamente conocerlas y que pueda hacer ese barrido, que no se le escape o no quede por fuera ninguna de esas áreas dentro de esa, dentro de esa identificación de estos peligros. También debe incluir pues, todo lo que tiene que ver con instalaciones, procedimientos, em, las personas, el número de personas que están expuestas, cuántas personas por turno o por área, si todos realizan la misma labor o algunos realizan algunas labores y otros están expuestos a otros peligros, en fin, eso como les decía, pues va a depender de esa primera labor que usted realice, esa primera gestión que tiene que ver con el conocer muy bien los procesos. Y ya si cuando tenga toda esta información, pues entonces hay que sí o sí irse al área. O sea, esto no es de escritorio. Es importante, o sea, hay una labor de escritorio que hay una labor previa, que usted recopila información, se reúne previamente también con los jefes de las áreas, con los lugares, con el área de talento humano, o el área de recursos humanos, etcétera, para conocer toda esa información de turnos, de contratación, de número de personas, etcétera. Pero ya posteriormente sí es ir al campo, in situ, como normalmente se determina, es ir al sitio de trabajo, al lugar de trabajo, para que ya estando ahí, con la previa información que usted haya tenido, que usted haya recopilado, pues entonces empezar a hacer esa identificación de los peligros. ¿A qué está expuesto esos trabajadores? Eso no puede ser remoto o no es, pues desde de principio no debe ser remoto. Usted como especialista debe estar en el sitio de trabajo, debe ir al lugar de trabajo, conocer, hablar con los trabajadores, hablar con quien los ejecuta, el supervisor, el gerente, el jefe del área para que estando en el sitio, pues usted ya ahí sí puede identificar esos peligros a los que se expone el trabajador. Entonces, es esa primera etapa que es lo que contempla, por en este caso, pues este tipo de metodologías. Y en general, cualquier metodología, ese es el principio básico, o es la primera etapa a la cual pues usted debe realizarlo o se tiene que realizar, ¿de acuerdo? Aspectos también relevantes dentro de la elaboración de esta matriz. Entonces, primero, que es un requisito legal, o sea, sí o sí se tiene que hacer. Entonces, dentro de lo que dentro de ese requisito legal, pues también tiene que ver en la forma en la cual pues usted ya con base en esa información, pues entonces le va a permitir pues ya seguir en esa segunda etapa, que pues ya es la de valorar el riesgo. Pero pues eso lo vamos a ir, lo vamos a seguir desglosando pues en los siguientes encuentros. Este primero pues tiene que ver con esto pues en darles a ustedes el preámbulo y ya entrar en materia de lo que tiene que ver. Estoy buscando aquí el formato para que ustedes con base en eso, pues a lo que hemos estado mencionando, pues lo sigamos relacionando, lo seguimos asociando. Entonces, en la medida que vayamos avanzando sobre eso, pues en esto pues tiene que ver con esta primera etapa, ¿de acuerdo? Que es la identificación de los peligros hasta aquí. O sea, saber que primero pues debo saber cuál es el proceso, cuál es el área, cuál es la actividad, la tarea, a qué peligro está expuesto el trabajador, cuáles son las consecuencias en la salud, que es esa primera etapa que tiene que ver dentro de la identificación. Y ya pues más adelante empezamos a hablar, o en las siguientes, ya de lo que tiene que ver con la evaluación del riesgo y posteriormente las medidas de control. ¿De acuerdo? Entonces, la recomendación es que pues, esto que estuvimos viendo hoy, pues sigue siendo información, material de insumo para que ustedes continúen haciendo esa revisión, esa lectura y ese análisis de esta metodología y que pues de esa forma les permita también pues entonces ir entendiendo pues especialmente pues aquellos que no han tenido, no tienen han tenido la oportunidad de hacer una matriz de identificación, de elaborar una matriz, para quienes ya, pues, por supuesto, pues, a refrescar conocimientos, igual todos los aportes que se vengan, pero a medida de eso, pues, vamos a seguir explicando sobre esto. Entonces, con base en lo que hemos visto hoy, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta.
Bueno, perfecto. Entonces, pues mil y mil gracias por la atención. Nos veremos pues nuevamente el próximo martes, el 23 de enero. Continuaremos pues hablando de del segundo paso, como la segunda etapa de lo que es la elaboración de la matriz de peligro. Nuevamente pues les recomiendo que sigan leyendo, sigan revisando la información, vean videos también en YouTube, que hay bastantes en cuanto a esta matriz de peligros, que les permita pues a ustedes de esta forma pues tener más información, conseguir más información junto con lo que hemos venido desarrollando, pues para que ustedes estén en capacidad de hacer esa matriz de identificación de peligros. Entonces, una feliz noche para todos, mil y mil gracias y nos veremos entonces dentro de 8 días. Listo, profe, está muy bien, muchas gracias. Con el mayor gusto, feliz noche. Gracias, Tatiana, por ese aliciente. Una feliz noche para todos.